en este camino a la verdad. Vamos a hablar de ese hombre que hace 24 años pudo derrotar al PRI, infundiéndonos confianza, infundiéndonos mucha esperanza también. Pero, ¿cómo nos quedó? A todo el pueblo de México por lo mucho que espera de nosotros, a los maestros y a las maestras, hacer un esfuerzo de todos los días del año en todos los rincones del país por cada uno de los mexicanos y las mexicanas, cada quien en su trinchera, cada quien haciendo su tarea, es lo que nos va a permitir ver tiempos mejores muy rápido. Así es, nos dio confianza, nos dio esperanza también de decir que él sí iba a hacer las cosas bien para nosotros, para la mayoría de los mexicanos, pero al final nos quedó a deber muchísimo. No le importó que la mayoría de la gente hubiera votado por él porque quería un mejor futuro, porque quería mejores salarios, porque quería mejores prestaciones en el trabajo, en el campo, donde quiera. No le interesó eso. Al final se quedó con el sistema y también, en vez de que aumentaran los salarios más, y dejó un precedente que de ahí en adelante aumentaron bien poquillo. Si antes había crisis, por lo menos el salario aumentaba suficiente. De ahí en adelante solo aumentaba 30 o 40 pesos, mientras que todo lo demás aumentaba muchísimo más. Así es de que Vicente Fox sí nos quedó a deber. Y aunque él dijera que iba a luchar por todos los mexicanos, acabó siendo un presidente que nos quedó a deber muchísimo. Ese hombre que después de 70 años en el poder del PRI logró derrotarlo con su carisma y con su humildad, o con su aparente humildad y con su aparente sencillez. Acabó siendo una persona que pasó a la historia como el que pudo haber hecho mucho y no hizo absolutamente nada o nada bueno. Al contrario, hubo algunas regresiones. Por eso, por eso ahora estamos recordando que él sí traicionó a México, él sí traicionó a la mayoría de los mexicanos, él sí nos dejó con ganas de que hubiera hecho muchísimo más, porque al principio nos dio esperanza. Cuando andaba en campaña sabía hablar, hablaba mucho, era bueno para hablar, pero muy poco bueno para actuar. De hecho, no actuó en defensa de los mexicanos o de la mayoría. Así es de que Vicente Fox vas a pasar a la historia como el hombre que traicionó a la mayoría de los mexicanos. Y ahora hizo todo lo posible porque no ganara Obrador y luego hizo todo lo posible porque no ganara Claudia, pero se quedó con las ganas de volver a imponer su voluntad. Él creía que podía todavía, él creía que todavía tenía la simpatía de los mexicanos, pero no, ya todo el mundo se había olvidado de él, ya todo el mundo lo había tirado en el olvido porque no hizo por lo que debió haber hecho en su tiempo. Tuvo la gran oportunidad de pasar en la historia como un gran hombre, como un gran presidente, como alguien que había logrado derrotar al PRI y aparte que había logrado hacer algo por la mayoría de los mexicanos, pero no lo hizo. Hace 24 años de eso y ahora lo estamos recordando porque ya mero se cumplen exactamente los 24 años que tomó el poder ofreciendo hacer todo por los mexicanos, desde cada trinchera, decía él, desde cada rincón del país, en cada rincón del país y en cada parte de México se iba a notar la diferencia, se iba a notar el cambio y lo que se notó fue que no le importaban los mexicanos. Al final nos dejó esperando a todos, se pasó su sexenio y él siguió en lo mismo, luciendo botas nuevas, haciendo chistes raros que caían en gracia primero, pero al final acabaron cayendo gordo porque no hizo lo que tenía que hacer. Fue un hombre carismático en su tiempo, pero desperdició todo eso, solo lo aprovechó para ganar, solo aprovechó toda esa sencillez que destilaba para poder ganar y ahora nos quisieron imponer a Xochitl creyendo que iba a hacer lo mismo, pero no, esta vez ya no caímos, esta vez ya no caímos en sus trampas, la gente ya no le creyó, ya no les creyó a ellos, porque hace 24 años nos quedaron a deber muchísimo
y ahora creían que iba a suceder lo mismo, que solo porque ponían una mujer sencilla, que parecía humilde, pero en el final, al final era una persona también déspota igual que ellos, era una persona que recordó que cómo eran ellos, al decir que si llegabas a los 60 años y no tenías nada, era porque eras bien güey. Eso fue lo que nos dijo, que si llegábamos a 60 años y no teníamos nada, es porque estábamos muy güeyes. La señora Xochitl Gálvez, y así quería ganar, así quería solo porque tenía el apoyo de los del PRI, los del PAN y los del PRD, que al final se quedaron con las ganas. Ahí nos vemos.